El título del mensaje en esta mañana es La salvación no se pierde. Ahora, yo lo que quisiera empezar en la introducción hablando acerca de qué es el plan de la salvación. El plan de la salvación es la manera en que Dios desde la eternidad dispuso rescatar a la humanidad del pecado y darle vida eterna en Cristo Jesús. Todos los seres humanos hemos pecado. Y dice Romanos en 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De ahí la religión, que es el intento del hombre de volver a unir o a ligar al ser humano con Dios. Pero la religión no salva. Porque el pecado lo que trae es condenación y muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. De ahí que solo en Cristo hay salvación. Sin embargo, a pesar de nuestra condición pecadora, Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, cargando en él el castigo que merecíamos nosotros. Veremos dentro de 2 semanas en muchos medios cómo Jesús padeció, cómo Jesús murió, cómo Jesús resucitó al tercer día, venciendo al pecado y la muerte. Lo veremos en la televisión, en las procesiones, lo veremos en todos. Lo cierto es que dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación es por lo tanto un regalo, no algo que nosotros ganamos por nuestros méritos, por lo bueno que somos, por nuestras buenas obras. No. Dice el Señor que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie crea que qué bueno soy, por eso voy a ser salvo. Ahora bien, para recibir esa salvación, debemos primero arrepentirnos. Es decir, reconocer nuestro pecado, que yo soy pecador o que eres pecadora, y dar la espalda a la vida de desobediencia. Dice Hechos capítulo 3, arrepentíos y convertíos. Pero a continuación dice, para que vuestros pecados sean borrados. Creer en Jesucristo. Hemos dicho arrepentirnos, pero también hay que creer en Jesucristo. Confiar en Él como Señor y también como Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31. También confesar con la boca y vivir en obediencia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón. ¿Y sabéis cuál es el resultado de la salvación? Yo os lo diré. El perdón de los pecados. Ser hechos hijos de Dios. Hechos adoptivos hijos de Dios, como dice el apóstol Juan. Y también una nueva vida en el Espíritu Santo. Una criatura nueva. Vida eterna también. En eso consiste la vida eterna, dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, pero palabras de Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y este es el plan de la salvación. Es el amor de Dios manifestado en Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. Y eso solo se recibe por fe y arrepentimiento.
Así dicho de palabra parece muy sencillo, ¿verdad? Pero si la decisión no es tomada en firme, involucrando el espíritu, alma y cuerpo, no es verdadera. Debe ser una decisión consecuente y sabiendo lo que uno hace. Hay muchas personas que están plenamente convencidas de que la religión es buena, de que seguir a Cristo pues les puede ayudar en su vida diaria. Pero eso no es conversión. Uno puede estar convencido de que eso es bueno y interesante, me puede ayudar en muchas cosas, pero eso no es conversión. Una vez le pregunté a una monja si estaba segura de que iría al cielo y me dijo que no lo sabía. Me dio mucha pena porque estaba en un hospital haciendo más horas que un reloj, ayudando a mucha gente, trabajando de una forma voluntaria. Y entregando su vida ayudando a los demás. Qué pena que una persona así, pues, no crea que Jesucristo es su Señor y Salvador. Tiene que esperar a ver si ella, al final de su vida, el Señor tiene misericordia de ella y va a ir al cielo. El mundo, desde que el ser humano está en él, siempre ha estado marcado por la incertidumbre. Y hoy en día no es diferente de aquí para atrás, en los siglos y milenios atrás. Siempre el mundo vive momentos convulsos. Y hoy en día estamos viviendo en unos momentos donde las circunstancias cambian, donde el futuro es incierto y las emociones pues fluctúan, ¿no? Que si que si aquel, que si... Lo cierto es que la palabra de Dios nos presenta una verdad muy grande y gloriosa. El creyente en Cristo puede tener la seguridad de que es salvo. No es un a lo mejor, quizás, no es una esperanza vacía, sino una certeza firme basada en la obra de Dios por nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, hay unas palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. ¡Wow! Vida eterna. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, ¿sabéis por qué podemos estar seguros de nuestra salvación? Porque la seguridad de la salvación se basa en la obra de Cristo, no en la mía. Acabamos de leer lo que Jesús dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La seguridad no se basa en nuestra fidelidad, en nuestras buenas obras, ni siquiera en nuestras emociones o sentimientos. Porque todo eso es pasajero. Sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Si la salvación dependiera de nosotros, la estaríamos perdiendo constantemente. ¿De cuántas veces fallamos al Señor? Aún siendo salvos y siendo hijos de Dios y creyentes. La salvación depende de Cristo y Él no falla. Vemos que la seguridad de la salvación está doblemente garantizada por el poder de Dios. Igualmente hemos leído, nadie las arrebatará de mi mano. Por Jesús tenemos la salvación. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y también por Dios, por Dios Padre. Por uno y por otro. ¿Quién nos la va a quitar? También con respecto a la salvación hay una triple seguridad. La mano
dicho, la obra del Hijo y la ayuda del Espíritu Santo. Y esto habla de una protección completa y absoluta y sin lugar a dudas. La seguridad es confirmada por el testimonio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Romanos nos enseña que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto se manifiesta en una convicción de pecado. Yo reconozco que soy pecador, pero que Cristo me ha salvado. Decía el apóstol Juan que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el que practica el pecado, la práctica del pecado es muerte. Una cosa es cometer un pecado, pedirle perdón a Dios y te arrepientes. Y otra cosa es practicar el pecado sin arrepentirte. Entonces, el que practica el pecado sin arrepentirse es el no creyente. Por eso es que hay una convicción de pecado de parte del creyente, pero también un deseo de santidad y de amor por Dios y su palabra. Porque la seguridad de la salvación no es solo en la doctrina, es una experiencia espiritual interna, la cual produce una real y visible transformación. Y si digo visible transformación es que se ve si uno es un seguidor de Cristo o no. Algunos piensan, entonces, si estoy seguro de la salvación, no la voy a perder, ¿puedo vivir como quiera? Alto. Eso es un error grande. Porque la verdadera seguridad de la salvación no lleva a la práctica del pecado. Lleva a la gratitud y a la santidad. Porque el que ha sido salvado ama a Dios y aborrece el pecado. Lucha contra el pecado, persevera en la fe. Y si alguien usa la salvación como excusa para pecar, es que no ha entendido en absoluto lo que es el Evangelio. Otro factor a tener en cuenta es que la seguridad de la salvación se fortalece mediante la perseverancia. La evidencia de la salvación no es perfección, porque nadie es perfecto. Pero hay perseverancia. También Jesús lo dijo, el que persevera hasta el final. Este será salvo. Ahora, yo puedo dudar. Puedo caer en algún momento. Pero no quedarme caído en el suelo. Entenderme la figura. Y si dudo, no abandono la fe. Y puedo luchar, pero sigo confiando en Cristo. Yo puedo tener momentos así, como estoy describiendo, ¿no? Momentos en que todos podemos pasar. Y la perseverancia no es la que salva. Pero sí, la perseverancia es la evidencia de que hemos sido salvos. Ahora bien, para ello, Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como siempre habéis obedecido. No debemos perder la conexión entre la obediencia que Jesús mostró hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, que perseveró hasta el final, y la obediencia que Pablo esperaba de los cristianos como seguidores de Jesús, que también tenemos que ser perseverantes hasta el final, algunos incluso hasta la muerte en algunos lugares. Ocupados en vuestra salvación. Sabemos que Pablo no quiso decir ocuparse para ganaros la salvación. No, porque ya la tenemos. Hay que ocuparos
en lo que tenéis, la salvación. No ocuparos para ganarla. Además, dicha declaración sería contradictoria a todo el Evangelio si alguien pensara que lo que está diciendo Pablo es que se ocupe de la salvación para ganarla. Lo que Pablo sí quiso decir era llamar a los filipenses a poner un esfuerzo real en sus vidas cristianas. Es decir, que vivan la vida cristiana con esfuerzo, con dedicación, con participación activa en la obra del Señor. Ya que la salvación no es solo un evento aislado y ya está, es también un proceso al que sabemos que se llama santificación. Y eso significa ser cada vez mejores para Dios. Es decir, cuanto más tiempo pasa como hijos suyos, tenemos que ser cada vez mejores para Él. ¿Cómo? Creciendo en la oración, perseverando en su palabra, luchando contra el pecado y creciendo también en la comunión de los santos. Yo traduzco eso diciendo comunión en la Iglesia. Vemos que el estar ocupados en la salvación no lo decía en ese sentido de alcanzarla, sino el verla de manera evidente en cada una de nuestras vidas, al activar esa salvación a la cual Dios nos dio. Por tanto, estas palabras, como se mantienen en el Nuevo Testamento, no contienen una exhortación a todo el mundo. Pablo está hablando aquí a los creyentes, a los que ya creen. Están estas palabras dirigidas a los hijos y a las hijas de Dios. No tienen la intención de exhortar a los que todavía no se han convertido, a los que todavía no son salvos, porque no han creído, ni tienen fe, ni han aceptado a Cristo. Es decir, la idea de Pablo no es que nosotros debamos vivir nuestra vida cristiana con constante temor y temblor, es decir, con miedo. No se refiere a eso. No habla de miedo a perder la salvación, sino de un respeto y una reverencia profunda hacia Dios, consciente de nuestra dependencia de Él mientras estemos en este mundo. Tampoco tiene que ver con miedo al infierno o a la condenación, porque uno no acepta a Cristo por miedo al otro. Por si acaso, no me quiero quemar en el infierno, pues ahora acepto a Cristo. No es eso. No es eso. Tampoco uno acepta a Cristo por la mala conciencia de ser un pecador culpable. El temor es el mismo que podemos ver en muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Es respeto, un respeto santo ante la grandeza divina. No es miedo, es algo reverente que produce obediencia. En el versículo siguiente Pablo nos da una pista más. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos aquí ya dos verdades juntas. Me encanta esta palabra de Pablo, ¿no? Porque a mí me gusta siempre ser moderado en la vida y en las cosas, ¿no? Me encanta. ¿Por qué? Porque habla de la responsabilidad humana, pero también de la soberanía divina. En este versículo 12 habla de la responsabilidad humana, de ocupaos. Pero en el versículo 13, en el siguiente, dice, Dios produce en vosotros. Por tanto, no trabajamos para ser salvos, sino porque Dios ya está actuando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y esa transformación progresiva en la vida de un hijo de Dios se va haciendo cada vez más visible. Porque la seguridad de la salvación no produce relajación, pasividad, y ya soy salvo, ya no hago nada, ya me tumbo a la bartola.
No. Sino produce compromiso. El estar seguro de que Dios te ha salvado y de que eres un hijo o una hija de Dios, eso te lleva a un compromiso con Él. La persona que es salva de verdad no tiene una fe pasiva, sino que trabaja, lucha y crece. Pero no lo hace ella sola, sino lo hace con ayuda del Espíritu Santo, con el que somos sellados los que tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y aquí estamos ya en el tercer punto del mensaje. El Espíritu Santo. Hemos hablado de Jesús, de Dios, Padre, del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabras tremendas. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La elección soberana de Dios actúa, pero no excluye la cooperación humana. Estos que fueron elegidos de manera tan soberana también fueron los que confiaron, oyeron la palabra de verdad y creyeron. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. También es esencial en la obra de Dios esa obra selladora del Espíritu Santo, porque su presencia en nuestras vidas actúa como un sello que indica propiedad y que es la sagra de nuestra herencia. Somos propiedad de Dios. Por tanto, el sello es el Espíritu Santo mismo. Estábamos comunicando estudiando Apocalipsis y también ahí habla del sello, de los 7 sellos, y alude y habla de los 7 espíritus, pero en general está hablando del Espíritu Santo. Y su presencia en el creyente denota propiedad y seguridad. El sellado con el Espíritu Santo no es un sentimiento emocional, ni una misteriosa experiencia interna ahí. Uno lo siente real. Yo lo siento dentro de mí. Siento que el Señor me guía, siento que el Señor me ayuda, siento que el Señor está ahí y me libra muchas veces de cosas. ¿Cuántas veces nos ha librado el Señor a la María y a mí? Los kilómetros y los kilómetros y los kilómetros que hemos hecho en todos los años que estamos sirviéndole, y nunca hemos tenido ningún percance significativo. Estoy seguro que más de una ocasión yo no me he enterado y Él me ha ayudado. Por lo tanto, uno siente al Espíritu Santo aquí dentro. Luego esas palabras arras, que es como pago inicial, como una prenda de promesa, se usa solo en el Nuevo Testamento para referirse al Espíritu Santo. Él es nuestro único anticipo de la gloria venidera y no se añade ni se necesita nada más. ¿Por qué? Porque dice que habiendo creído en Él, fuiste sellados. ¿Sabéis? Hemos creído y ya nos ha sellado. Soy mío ya. Ya nadie os va a quitar de mi mano. El Espíritu Santo es el único anticipo de la gloria venidera. Y el sellado no se produce antes de que creamos. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando alguien exige una garantía de Dios antes de creer, tratan a Dios como si no se pudiera confiar en su palabra. No. Tú crees, y si crees de verdad, eres sellado con el Espíritu Santo. Sellado en este mundo y hasta la redención de la posesión adquirida. Estoy siguiendo el texto bíblico. Tenemos estas arras hasta que seamos
de alguna manera, entendedme, comprados por completo por Dios a través de la resurrección y glorificación por Él, cuando estemos en la gloria. Es decir, mientras estemos en este mundo, estaremos sufriendo las consecuencias y las circunstancias de este mundo, pero siendo salvos. Pero ya cuando Él nos lleve a su presencia, entonces ya todo habrá cambiado. Todo habrá cambiado. Todo será diferente. Y allí estaremos siempre alabando al Señor. ¡Qué maravilla! Voy a concluir estos pensamientos de este mensaje diciendo que tener la seguridad de la salvación no es orgullo espiritual, es confianza en un Dios fiel, que hace las cosas una vez y para siempre, y las hace bien. Por eso los creyentes podemos decir con total certeza: Cristo me salvó, Cristo me guarda, y Cristo me llevará hasta el final. Y yo me lo creo. Me lo creo porque así lo siento, porque así lo dice la Biblia, y porque así me lo ha mostrado el Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Increíble, pero cierto. Hermanos y hermanas, que esta experiencia de haber creído en Cristo por fe y arrepentiendo de vuestros pecados haya sido también vuestra experiencia. Que el Señor les bendiga. Amén.